Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en nuestro video número 24 de esta serie de nuestro estudio de la profecía del fin, cuando decimos que la profecía de Daniel y Apocalipsis y la profecía en general que habla de la segunda venida de Jesucristo ya está abierta, ya se puede entender, ya no hay necesidad de estar especulando ni de estar sacando teorías, hipótesis, sino que es entendible. No es algo fácil, por lo cual se hace necesario el estudio y el entendimiento de todo el plan de Dios desde su principio, entender el propósito de Dios como todo esto que vivimos y lo que hemos vivido a través del tiempo ha estado allí en la mente de Él siempre, porque Él tiene conocimiento de todo lo que sucede y ahí va a suceder, del futuro que vendría cuando creó esa tierra. Nada escapó de su conocimiento, porque Él es un Dios poderoso, omnisciente, conocedor de toda su creación, en el espacio y en el tiempo y en el lugar que Él hizo para glorificarse. Es importante entonces saber que esto no es fácil, esto es algo complejo, porque viene desde una justicia perfecta de Dios, donde tiene que ver en la forma en que usted se ha relacionado con Él. Si usted ha menospreciado ese manual de instrucciones que Él dio, o si usted lo ha tomado en serio y ha tenido fe en el desarrollo de su vida para construir esa vida de acuerdo a ese manual y en el propósito de Dios, o por el contrario, ha vivido como la mayoría de la gente vive, como si no importara, como si Dios no existiera, como si hubiera venido del ocaso, de la nada, de un accidente del tiempo sucedido en miles de millones de años. Entonces, si usted ha vivido así, no tiene idea de quién es su creador, de sobre qué fundamento fue construido y levantado. Y entonces obviamente el tiempo de hoy lo va a confundir, porque hoy viene el tiempo donde se reúne en sí todo el juicio de Dios sobre esa creación, los obedientes y los desobedientes, en el cielo y en la tierra, seres espirituales y seres físicos, limitados por la materia, pero además que tenemos una parte espiritual, de la cual usted hizo caso omiso o la llevó en el propósito de Dios, de acuerdo a ese manual que fue establecido. Entonces, fíjese, hoy vamos a hablar de ese quinto sello, estamos en el quinto sello para concluirlo, pero acuérdense que estuvimos hablando del cuerpo, el alma y el espíritu, que son las tres partes que componen al hombre. Entonces ya hablar del cuerpo no es necesario porque usted lo conoce muy bien. Usted vive en el cuerpo y sabe que es un ser inteligente, racional, que toma decisiones y que sufre consecuencias, tiene sentimientos de alegría, de disfrute, de temporales, de felicidad, de dolor, sufrimiento, lo que sea. Tiene sensaciones. Entonces usted háblale de ese yo del hombre, que será parte del alma, que diferenciábamos la vez pasada, y hablábamos de esa parte física, que decíamos, eso es como a usted lo conocen los suyos, porque es el vehículo del alma. Usted muestra lo que usted es a través de ese cuerpo físico. Entonces, es fácil explicar el cuerpo. Es el que nos trae las sensaciones del medio ambiente, porque siente, ve, podemos sentir, palpar, podemos ver el medio que nos rodea. Características físicas especiales del ser humano que Dios dio a la persona para podernos desenvolver en este medio ambiente que es un mundo físico. Pero no hablamos del otro mundo, que es el mundo espiritual, que así como usted ve que vivimos en medio de
un puntico en el universo, porque realmente la Tierra es un puntico en el universo, donde fue el hombre formado y puesto para desarrollarse, para salir de esa atmósfera terrestre, que es esa parte exterior de la Tierra, que cubre la Tierra, donde tenemos oxígeno y condiciones físicas en las cuales nos podemos desenvolver. Y lograr salir de allí, eso es muy difícil. Se necesitan cohetes, propulsores y todo eso para salir a un mundo donde el hombre ya no puede sobrevivir de acuerdo a nuestras características físicas. Como si se nos dijera que eso no fue hecho para nosotros. Y de hecho, en la Tierra no nos hace falta nada. Tenemos oxígeno, agua, lo necesario para estas condiciones físicas. Como si saliéramos a un mundo que parece ser más bien para un mundo espiritual. Pero esto nos sirve de semejanza para ver cómo la grandeza de ese mundo espiritual es mucho más, como dice la Biblia, que el espíritu es más que la materia, que ese mundo físico. Y el alma, que es el que nos sirve, es el yo del hombre. Podemos navegar en este mundo físico a través de este cuerpo, pero el navegar por ese mundo fuera de esa atmósfera, pues por ahora no se ha visto sino un hombre en un traje espacial saliendo unos cuantos kilómetros de la atmósfera. Todavía no es mucho lo que se puede decir. Han mandado como quien manda una sonda por allá, es que para Júpiter, que es aquí la casa del vecino. Y eso se demora años en llegar. Entonces salir no es nada fácil, no parece un mundo de características físicas, aunque tiene leyes que desconocemos, aparte de la física. Es un mundo más complejo. Entonces la Biblia nos enseña, si yo voy al manual, soy una persona inteligente. No me pongo a hacer hipótesis, sino que voy al manual. Y el manual me dice que el Señor habita en los cielos de los cielos, que Dios es tan grande que los cielos, que es lo que veo allí, de esos cielos, porque yo puedo ver aquí el cielo atmosférico, donde están las nubes, pero hay otro cielo arriba que es el cielo astral, que Dios habita en una luz inaccesible que ninguno de los hombres puede ver ni llegar. Y ese cielo de los cielos no lo pueden contener. O sea, por ahí en un tercer cielo, mucho más alto y distante de nosotros, pero que es mucho más grande y poderoso que este mundo físico. Entonces, por eso la Biblia nos es dada en una forma muy especial, para que nosotros no nos preocupemos tanto por la parte física del hombre, porque la parte física es bien temporal, y de hecho lo vemos. Hemos visto el testimonio de todos los nuestros que han venido y han perecido, como su parte física se deshace. Y la Biblia lo dice muy claramente, que el que siembra para la carne, dice ahí la palabra en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Usted y yo y todos tenemos un periodo de tiempo sobre esta tierra para vivir en este mundo físico y poder decidir cuál va a ser nuestra condición eterna. Si vivimos de acuerdo al manual y tenemos en cuenta donde se nos dice que no es tan solo el anhelo, la realización de una vida física, sino de una vida espiritual, mucho más grande que esta, porque aquí sola todo es temporal. Las condiciones de este mundo físico es que todo es temporal. Todo lo que el hombre tiene es de momento. Hay gozos, hay momentos de alegría, de disfrute, y se puede tener el disfrute. Pero aún si usted es inteligente, sabe que el disfrute que usted tenga hoy es temporal. Los anhelos de la carne son de momento, mientras que los del espíritu, dice la Biblia, son eternos. Las aspiraciones
en el mundo espiritual son para siempre. Por eso, mire, ¿cuál es el mejor anhelo del hombre? Ustedes ven al hombre aquí en la tierra buscando la forma de ser feliz. Entonces todo el mundo quiere ser feliz. Y hablan de cómo lograr la felicidad. Entonces por eso es que los muchachitos vienen, los jóvenes, vienen y sueñan y se enamoran. Y entonces conocen una pareja y de pronto se dan cuenta que lo más bonito que les puede pasar es cuando se enamoran de alguien y conocen, alcanzan su sueño y creen que eso es todo en la vida y hasta son capaces de morir, darlo todo por ese momento de felicidad cuando está con esa persona que se cree que se ama y se siente bien. Pero resulta que todos esos amores y momentos hermosos son pasajeros, son temporales, duran poco tiempo. Pero sin embargo, la persona sigue anhelando toda su vida el lograrlo, el querer estar con la persona amada o disfrutar de un amor eterno. Pero se da cuenta que eso no es posible. Tenemos muchas historias de Romeo y Julieta, la María, de muchas películas, testimonios de gente que fue muy feliz en su momento, pero luego se queda con el recuerdo de lo que fue y ya pasó. Y vienen los años y no queda sino los recuerdos. Pero eso no es, la palabra nos ofrece algo mayor para el espíritu. Ustedes vean cómo la gente habla de años atrás cuando se aspiraba al amor. El hombre tenía más sentido de lo eterno, de lo duradero, que de hoy en día. Donde hoy en día ese disfrute se cambió por la idea de mortalidad que tiene este sistema de hoy, que es totalmente perverso. Entonces ya le cambian al muchacho, no esos ideales de un amor soñador que lo llevaba a amar a su pareja, permanecer con ella y sentir que eso era el amor más grande que podía tener en la tierra. Ahora se lo han cambiado ya por el disfrute temporal, las cosas de momento. Entonces ya quieren relaciones de momento, buscando que con quién lo hace mejor, que no sé, una cantidad de perversidades. Solo de momento, cambiando lo que es la esencia de la eternidad. Cuando la palabra de Dios, ¿sabe qué dice? La palabra de Dios dice para el espíritu, para el que siempre para el espíritu le dice que en el Salmo, voy a decir, el Salmo 16:11 nos dice que en el Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ese es para el que siembra para el espíritu. Entonces el Señor pone delante de nosotros dos caminos. Uno para sembrar en la carne, en ese amor platónico que se sentía que era bonito, pero era temporal. Y si ustedes ven el final de todas las películas, pues al final ese amor, aunque se mueran muy enamorados, termina. Y ahora los deleites temporales de la pobre mujer de hoy, del hombre de hoy, que viven para el placer momentáneo, pues es todavía peor, porque es un mundo de satisfacción de la carne que no lleva sino a la frustración. Entonces no da mucho. ¿Ven? Pero en el Señor, para el hombre inteligente y la mujer inteligente, se les ofrece una vida de deleite permanente. ¿Qué es la felicidad? Tenemos que diferenciar entre gozo y felicidad. Gozo es un disfrute temporal, bajo condiciones específicas, donde uno se siente pleno. Así como la gente dice que se va a gozar a una fiesta. Hay quien goza de una relación con su pareja, con su amada. Entonces se siente gozoso. Pero tristemente eso acaba, eso tiene un final aquí. Porque nos ponemos viejos y entonces se cambia y viene la moda y aconsejan a la mujer, déjese hombre, usted puede conseguirse otro más joven, usted puede hacer esto, disfrute. Bueno, hay miles de tentaciones y peligros y al fin y al cabo todo pasa. Y si no, pues la que sea, viene la monotonía y las parejas se empiezan a distanciar y ya como que uno no se siente como antes y apenas sueña con ese amor juvenil y dice uno, yo como me sentía bien y ahora pues ya esto pasó.
Pero en el Señor dice que ese gozo es permanente. En la presencia de Él hay delicias en Él eternas que perduran, que no son como las de aquí. No es el gozo temporal del disfrute humano, de la carne, sino es el gozo permanente del Espíritu. Por su parte, el Espíritu me ofrece un estado de eterno gozo, que es la felicidad permanente. La felicidad en la carne es temporal, se acaba, es efímera. No puedes soñar con ella, pero todo cansa en esta vida. Pero en cambio, en la presencia de Dios se nos ofrece una vida eterna de felicidad y de gozo. Entonces los digo ya porque estamos en este quinto sello, muy próximos al quinto sello, donde es el sacrificio físico de los que más se han esforzado en guardar la fe, de los que más han sufrido los estragos de las costumbres sociales de otras épocas, que por lo menos se nos permitía vivir piadosamente a quien quisiera hacerlo. Hoy en día ya eso ya no se permite. Hoy en día todo lo que es devoción y entrega a Dios está siendo atacado y destruido, porque eso no lo quieren. Entonces, si usted dice que usted es cristiano de hace 20 años, que conoció al Señor, y usted no se siente atacado y hostigado en medio de una sociedad humanista con conceptos espirituales nulos y con ideales solamente físicos y temporales, usted no sé en qué mundo anda, no sé qué clase de cristianismo tiene, porque uno se siente atribulado en todo lo que ve contrario al orden de Dios. Si usted conoce y tiene preceptos cristianos fundamentados en la palabra, tiene que ver que la educación es contraria al orden de Dios. La enseñanza de sus hijos es terrible. Usted tiene que sentir que todo lo que se habla de las costumbres de sus padres, de todo lo que... Ellos no saben, ellos son los viejos que no saben lo que hacían. Ellos no tenían internet, ellos no tenían ahí Alexa, que les diga lo último, ¿no? Ellos no tenían ni carritos de última moda ya, como los de hoy que andan solos. No, ellos pobrecitos, ellos indiecitos casi. Ahí porque son nuestros padres, pero así se les educa a los muchachos a menospreciar el valor de los viejos. Lo que realmente vale la gente que tiene el conocimiento, porque antiguamente por eso se establecían ancianos en los pueblos que gobernaban. Un gobernante, yo me acuerdo cuando estudié leyes, un gobernante tenía que ser mayor de 60 años en la mayoría de las constituciones en los países del mundo. Tenía que ser mayor. Después empezaron a cortar eso hasta cuando llegamos a la situación de hoy que dice, tristemente, hoy son las elecciones de Estados Unidos. Y la Biblia dice, hay de los gobernantes, de los pueblos, cuyos gobernantes son mujeres y niños. Y el Señor dice que les daré que los gobiernen las mujeres y los niños. Porque sale del orden de Dios. El orden de Dios era la sabiduría y la experiencia del anciano, que era la persona que había consagrado su vida a ese conocimiento y a través de los años ha dado buen testimonio de haber permanecido. Eso era valorado. Hoy no se valora. Entonces hoy es todo lo contrario. Por eso el mundo está listo para la guerra. Porque los muchachos obviamente son más conquistadores, más bélicos. Y la mujer pues es hermosísima, pero en su puesto. Ella es muy linda y llena de la sabiduría femenina en su puesto, ejerciendo el puesto que el Señor le dio. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar? Querer en medio de una sociedad de estas. Entonces, estamos diciendo que durante la guerra, por eso les estoy hablando de este marco apocalíptico que vivimos,
porque estamos viviendo exactamente ese tiempo, entrando al último, ya estamos entrados muy adentro del último año de que nos quedaba, de esos 7 años que comenzaron. Yo lo he dicho a través de los videos, trato de hablar rápidamente para que entiendan. Desde ese 16 de mayo del 2018 se empezaron a contar los últimos 7 años, dentro de los cuales se nos habla de un periodo de 2.300 días de una prevaricación. Decíamos que la prevaricación se caracteriza por el engaño del sistema al pueblo. No es un crimen de una rebeldía del pueblo contra el gobierno, sino lo contrario, que caracteriza esta época. ¿Por qué? Porque el gobierno mundial, especialmente, se divide hoy en día en 2 partes. Los que están gobernados por esa bestia de 7 cabezas que está gobernando el mundo, y los otros que se oponen a esa bestia de 7 cabezas. Entonces hablamos de un mundo oriental y el mundo occidental, que ya podemos hablar de reino contra reino. Ya estamos en esa parte donde los reinos se unen, ejércitos de diferentes naciones, porque un reino lo conforman la unión de las naciones. ¿Ven? Entonces ya hay varias Naciones Unidas contra otras Naciones Unidas. Entonces estamos en esa parte fuerte donde viene la guerra final. Entonces la guerra de país a país, generalmente convencional, porque habían tratados que prohibían el uso de armas de destrucción masiva. Porque hay armas de destrucción masiva. El mundo está muy avanzado en el arte de la guerra. Y entonces tristemente tiene la capacidad de destruir mucho o destruir poco. Entonces había tratados que hoy en día ya se están quitando totalmente, en los cuales se evitaba el uso de esas armas. Pero tristemente ya, gracias a la palabra que lo sabemos, eso se termina violando todos esos tratados y el hombre va a acudir a eso. Entonces estamos llegando a un 6º sello que va a terminar en la apertura de 7 trompetas que describen las consecuencias del uso de esas armas atómicas, nucleares, pero esas armas que fueron controladas. Entonces, fíjense, si ustedes leen al apóstol Juan ahí en Apocalipsis, se van a dar cuenta que todo eso es causado por, él habla de estrellas, que vi una estrella cayó del cielo y abrió el pozo del abismo. Usted mira, piense un hombre como Juan, en la mentalidad de un hombre de su época, hace 2000 años, viendo cuando usted ve esos misiles que caen sobre Israel y que hasta la cúpula de hierro interceptándolos, usted mira para ahí, eso se ve como estrellas, exactamente, como si una estrella, una luz que viene y viene otra y la destruye. Algo así veía Juan. Entonces él lo llama estrellas porque él no sabía decir misiles, no sabía que había misiles. Lo veía como una estrella y entonces dijo, ay, una estrella cayó. Entonces obviamente que las hipótesis interpretativas pues hablaban de que se creía que venían meteoros, que viene una cosa. No, ahorita todo es muy coherente. Puede que hasta eso se sume, no es raro. Cosas de esas se sumen porque el Señor viene y va a haber una confrontación bien fuerte de un mundo físico y un mundo espiritual. Entonces es aún más de lo que vamos a ver, cosas mucho más grandes y terribles. Entonces el tiempo que viene sobre la tierra de aquí en adelante no va a ser fácil. Pero mire usted lo hermoso que es, y hoy hay que aprender esto, que es lo que habla de este 5º sello. Hay que entender el valor de este 5º sello. Dice, cuando abrió el 5º sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo,
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué significa? Es fácil entenderlo. Quiere decir que unos van primero y esperan porque luego vienen los otros. Hay que completar el número de los que deben ser muertos por causa de la persecución por Jesucristo. Entonces ellos tienen que ser muertos también. Entonces aquí no hay duda. Primero viene el quinto sello, se abre el 6, vienen las trompetas y ese último sello que es la conclusión donde viene la séptima trompeta y sucede lo que estamos esperando. Entonces fíjense, dice la palabra concuerda y dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces vea usted lo que es bienaventurado. Bienaventurado quiere decir el que recibe una cosa mejor. Mejor ser bienaventurado, o sea, es feliz el que viva eso, en comparación al que se quede. Ese quinto sello es una bendición, es una bienaventuranza. Así como dice el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es una bendición. Que se le dice aquí al que muere ahora en este quinto sello: bienaventurado, feliz. Usted no va a ver lo que va a pasar aquí. No va a sufrir lo que va a sufrir la tierra. Porque la tierra es entregada en manos de Satanás. Ya fue entregada. ¿Para qué? Para que él haga lo que está haciendo, llevando el mundo a la guerra. ¿Ven? Entonces, vamos a esa parte donde es mejor estar con él, pero por eso el bienaventurado los que mueren en el Señor, de aquí en adelante. Morir en el Señor significa dentro de su voluntad, procurando honrar su nombre siempre, haciendo lo que Él quiere, en el temor de Dios, en Jesucristo. Porque aunque usted haya, en una u otra forma, haya violado su pacto con Él, como lo dice la Biblia, que fue profanado el templo. Entonces, ahora ese sacrificio somos nosotros, cada quien debe entregar su vida a Él como testimonio. Es muy fácil, porque usted ahora puede diferenciar entre quedarse en un mundo de maldad como lo ve, porque si usted no lo ve, porque usted no conoció la vida cristiana, nunca conoció el Evangelio. Si usted cree que esto es normal, si usted cree que esto no es diferente a lo demás, que se ve una época especial de maldad, un mundo que en condiciones normales de un cristiano, pues no puede compartir, porque es contrario al orden de Dios en todas las cosas. Entonces, si usted vive atribulado y entiende esto, usted sabe que es de Dios. Ahora, si no, tiene que buscar ese punto de salida que es Jesucristo y aferrarse a la palabra y aferrarse a Él, sabiendo que es el momento de demostrarle que Él vale más que el mundo. Si usted no lo hizo antes, ahora puede hacerlo. Demuéstrele que usted ama más el propósito de Dios y la vida eterna que la vida temporal de esta tierra. Porque usted se va a dar cuenta en los próximos días, dentro de los próximos meses, usted se va a dar cuenta el valor de esta vida física y la posibilidad que tenemos. Ya mismo las noticias lo están diciendo. El mundo, si usted es honesto, prenda su televisión, busque los canales, no las películas,
informativos. Y entérese un poco, aunque no puede creerlo todo porque en todo hay mentira. Pero se va a dar cuenta que el mundo está en guerra y que va para allá a pasos agigantados a un desastre terrible. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, se va a dar cuenta que va a llegar el momento en que usted tiene que decidir entre ese mundo físico y el mundo espiritual. Pero tiene que saber, yo se lo estoy diciendo aquí ahora, que este mundo físico no tiene valor alguno comparado con el mundo espiritual, que está lleno de deleite permanente en la presencia de Dios. Usted tiene que aprender a menospreciar este mundo físico, que ahora lo cautiva, que ahora tiene internet, ahora tiene carros que andan solos, tiene muchas cosas que le llenan su vida, le dan alegría temporal, pero eso es una trampa. Este mundo le ofrece como una telaraña, una tela de araña, mucha cosa, pero es para ser atrapado y para que la araña lo devore. No tiene nada. Esto es temporal al lado de una vida plena de felicidad permanente en Dios, porque a su lado hay plenitud de gozo. Piense usted en el momento más hermoso que ha tenido en su vida, donde se ha sentido así como más lleno en su vida. Eso no es nada comparado con lo que viene al lado de él. ¿Ven? Mírelo así, para que usted pueda aprender a menospreciar su vida física y la pueda ofrecer en sacrificio agradable a Dios. No se deje cautivar de los deleites temporales del pecado, porque son vanos, todo es pasajero, todo es de momento. No cambie la eternidad por un pedacito de tiempo en esta tierra, en la cual usted no va a ver sino congoja. Llega el momento del fin. Así que tome decisiones firmes, ponga su corazón frente a Él y dígale: Señor, dame fuerza y poder para dedicarte el resto de mi vida. Es poca ya viene poco. Yo se lo aseguro, estamos en los últimos meses del 7º año en que el Señor viene. Bueno, no digo los últimos, hablo más de 7, 8, que más o menos queda. Puede que esté atrasado o adelantado un mes, más o menos, el cálculo que hago. Llegará el momento en que sabré más exactamente el tiempo, porque vamos a ver otros detalles. Más adelante los vamos a vivir. Vamos a ver cuando se inicia la apostasía. Vamos a saber cuando la abominación desoladora se sienta en el lugar de Dios. Eso van a ser cosas que van a ser claras, pero hay que estar atento, porque si no usted va a estar enredado en otras cosas y no se va a dar cuenta ni cuando lo uno ni lo otro pase. Usted no va a vivir como si nada. Solamente va a creer que los amaneceres son lo mismo, sí, de pronto un poco más oscuro, de pronto el sol ya no sale como antes, de pronto la tierra ya no funciona como antes, cosas así, pero no van a decirle nada a usted. Si usted no está percibido, sintonizado y entendiendo que lo que estamos es entre la disputa final entre el bien y el mal, Jesucristo quitando la maldad y trayendo su reino de justicia milenial, pues no se va a dar cuenta. Tristemente le va a llegar ese final. Así que es momento de tomar la decisión. Sea sabio y entendido, porque la única manera que violentarse contra ese mundo que lo han encerrado haciéndole creer que eso era todo. No, abra sus ojos. Hay una vida eterna, así como hay un espacio enorme que no se puede descubrir ni en cientos de miles de años, como dicen ellos, porque es más espiritual que físico. Y es un mundo espiritual que usted no puede percibir ni ver, sino a través del espíritu. Pero no va a llegar allá a menos de que sacrifique su parte física para Dios
en el momento que es, cuando ese sacrificio se le pida. Y no tema. Dedique, ponga su corazón delante de Dios y espere en Él y crea en la palabra que Él nos dejó. Y apéguese. Olvídese de todo lo demás que no le va a llenar ni le va a suplir. En este momento solamente Él, su fe en Él, que conlleva un actuar y una preparación de su mente y su corazón para que usted lo entregue a Él. Y cuando le den a escoger entre los deleites temporales, seguir disfrutando de la poca carne que le quedará aquí, o negarse a ser parte de ese sistema. Está en cada uno de ustedes. Los animo, continuemos y ahí nos vamos a ver porque el Rey ya viene y nos veremos. Dios los bendiga, manténganse en sintonía, trate de promover la enseñanza, no por mí, por todos los que deben conocer estas cosas, porque el mundo no es como lo hemos visto. Y la palabra de Dios es muy clara. Las cosas de Dios se revelan en la medida en que usted dispone su corazón. Hágalo. Dios los bendiga.